Hello, everybody. Now it's time for officially closing these 2 days of the first European Congress on Communication and CRS. I'm going to give you the final remarks for starting this ending ceremony. Bueno, después de iniciar esta sesión, agradecer a los compañeros que han venido de diferentes países y sumarizar un poco diciendo qué aspirábamos nosotros cuando iniciamos este inspirador proyecto. Aspirábamos a ser pioneros, aspirábamos a compartir, aspirábamos a debatir y aspirábamos a poner una semilla. Si hacemos balance, ¿qué es lo que hemos conseguido? Por supuesto, hemos compartido, hemos debatido, hemos revisado el papel de la RSC en las instituciones, en las empresas, en las ONGs, hemos revisado el papel de la comunicación y del DIRCOM en la responsabilidad social, hemos revisado las necesidades de adecuación más que a las percepciones y a la reputación, a las necesidades reales y realísticas de la sociedad actual. Creo que podemos concluir que han sido 2 días muy provechosos, que nos marcarán como miembros de las asociaciones que representamos y nos marcarán un antes y un después formal, como ha quedado patente a través de la Declaración de Madrid. Y finalmente, y para ser breve, solo agradecer al profesor Esteban Arribas por su trabajo, que veremos reflejado en forma de documento en nuestra página web, a la EOI por acogernos y cuidarnos, a los ponentes, todos, por brindarnos su conocimiento con generosidad, profesionalidad y mucha ilusión, a las autoridades, por supuesto, que no solo nos han respaldado, sino que también nos han acompañado, de lo que nos sentimos muy orgullosos. Y, en fin, a todas y a todos los que habéis venido por crear, por creer y por trabajar para que la RSC sea algo de valor para la sociedad y porque vale la pena. Nuestra semilla ha sido porque esto, además, puedo acabar diciendo que esto pasa en Madrid el 7 de octubre, cuando cerramos el primer Congreso Europeo sobre la comunicación de la RSC. Paso la palabra ahora a nuestro presidente, José Manuel Velasco. Buenos días, good morning, Minister of the Presidency, Madam Chair, Montse Tarrés, dear President-elect of the Global Alliance for Public Relations and Communication Management, dear Presidents and Vice Presidents of the Corporate Communication Associations of Poland, Lithuania, Slovakia and Hungary, dear colleagues from DIRCOM and other national corporate communication associations from across the European Union. I'm going to make half of my speech in English and half in Spanish, because it has been an international European Congress here in the Escuela de Organización Industrial. First of all, I wish to thank the Escuela de Organización Industrial for the kindness they are lending us these magnificent premises as Congress venue, and I also wish to thank DIRCOM's staff for their particular efforts to organize such a large event. I want to congratulate especially Montse Tarrés, member of the DIRCOM board, and Juan Pina, CSR director of DIRCOM, for their commitment and wonderful job. And not only these days. We are really proud to have these people in DIRCOM. I am expressing DIRCOM's thankfulness to all of you for these 2 days you have shared with us. I would like to stress how significant it has been for us to organize the first European Congress on CSR communication. I think it was very, very much needed. Corporate communication managers gather from time to time to discuss the various fields of action within our profession. And yet, this is the first time, as far as we know, when a specific event of this magnitude has been held at a European level for the specific purpose of analyzing how CSR should be communicated. As a president of the Spanish Association of DIRCOM, I am particularly satisfied that our association has been able to start this course of action. And I am sure that the seed planted in Madrid
will further flourish with a proper follow-up and hopefully with the second edition taking place in one of your countries. Whichever sister association finally undertakes this challenge may certainly rely on the full and wholehearted cooperation of DIRCOM. For many years, the Spanish government has been particularly outspoken and visionary when it comes to corporate responsibility. I prefer to say corporate social responsibility. When the field was still very new, it was Spain that pushed for the European Union to pay attention to that increasing movement. I am proud to say that Spain has led the way for many other European countries in terms of our corporate responsibility approach. We are thankful to the Director General for CSR within the Ministry of Labour, which has sponsored this initiative. Mr. Barrera was in the open ceremony, has a large experience as an intensive worker to gather social organizations, as DIRCOM and companies to set a new agenda for CSR. And of course, it is both an honor and a great opportunity to have the Minister of the Presidency, Mr. Ramon Jáuregui, making the closing speech today. If there is one particular Spanish politician who has passionately paved the way for CSR in Spain and at the continental level, that politician is Ramon Jáuregui. We communication managers deal with the intangible assets in our organizations, and therefore milestones are particularly important to our profession. By holding this Congress and launching the Madrid Declaration on CSR communication, we have set such milestone. The one stressing the importance of properly connecting responsibly to communication and of properly communicating and our sustainability policies to all our stakeholders and towards society at large. Ahora ya en español quiero compartir con ustedes de forma breve un par de reflexiones acerca de los desafíos que encaramos desde el área de la responsabilidad social corporativa y la comunicación, que para mí y para DIRCOM son el mismo territorio, el mismo área de responsabilidad. El problema que estamos sufriendo, el problema que padecemos y que tiene tremendas consecuencias, y en España la más grave es el desempleo y la falta de confianza, es sobre todo de valores. Europa ha tenido históricamente una gran ventaja en el territorio de la creación de valores, en su propio acervo cultural. Los valores de la democracia y la libertad tienen raíces europeas. Estos valores quizá han sido orillados por los excesos del capitalismo, a cuyos lomos han cabalgado la codicia, la superficialidad y el relativismo. La responsabilidad social y la comunicación tienen la obligación de reconstruir los cimientos morales que están en la misma esencia de la actividad económica, la creación y distribución de riqueza. Y hoy esa distribución empieza por el mantenimiento del empleo o por la creación del empleo que permita recuperar los puestos de trabajo que se han perdido en los últimos años. Europa tiene una gran oportunidad porque puede exportar sus conductas, no solo sus ideas, sino también sus conductas. Y eso es un factor de competitividad. Recientemente, en una jornada que tuvimos en el ICEX, nos contaban que hoy un peón de la construcción de China cobra 60 euros al mes. Ya empiezan a tener competencia en Vietnam, donde los precios están en 40 euros. Bueno, pues o mandamos a los sindicatos a China para que hagan un buen trabajo o les convencemos de que es necesario tener una actitud de respeto hacia los trabajadores. El crecimiento de las demandas laborales y de los derechos laborales hará que China sea un país más competitivo en el territorio de la responsabilidad, pero probablemente un competidor más leal en el territorio de la economía. Tenemos que apostar, en segundo lugar, por una responsabilidad social corporativa hard. Creo que en los últimos tiempos hemos estado más en el mundo del soft que en el del hard. Y esta crisis la padecemos no porque haya fallado el software, ha fallado el hardware. ¿Dónde está el hardware de la responsabilidad social corporativa? ¿Dónde está la parte dura de la responsabilidad social corporativa? Aunque pudiera parecer que es el software, pues está en los principios, en los valores, pero también en un ejercicio sincero de relaciones con el entorno. Y en este sentido, por ejemplo, son claves la involucración de los proveedores o la responsabilidad ante los primeros que están en el territorio de la empresa, que son los trabajadores y los clientes. Tal vez, aunque es muy necesario
para poder facilitar la evaluación de las políticas de responsabilidad social corporativa, hemos empleado mucho tiempo en el reporting y poco en la estrategia y en la materialización de esa estrategia. Es tiempo de hacer cosas cercanas a nuestros negocios o a nuestras organizaciones, cosas que mejoren la sostenibilidad cotidiana de nuestras organizaciones y que, a fuerza de mejorar esa sostenibilidad cercana, mejoren la sostenibilidad de la humanidad. Y tercera reflexión que quiero hacer es menos publicity y más comunicación. Contemos nuestros modelos de gestión de la responsabilidad corporativa, de la responsabilidad social corporativa, los compromisos que adquirimos, el alcance de nuestros códigos éticos. Las medias verdades son en ocasiones más mentirosas que las propias mentiras. Es tiempo de verdad, de sinceridad, no de relativismos, de decir las cosas como son y cómo las sentimos. Hay que ir más allá de la superficie, que está hoy muy batida por las olas de la frivolidad, y profundizar en las ideas, en los modelos de negocio, en los principios básicos que garantizan el funcionamiento eficiente de la sociedad. En ese sentido, la declaración que hemos suscrito a lo largo de este Congreso, que pasará a nuestra pequeña historia como la Declaración de Madrid, trabaja precisamente en ese territorio y en esos conceptos. Termino con una referencia europea, hoy que se habla mucho de la gobernanza de Europa, tan necesaria para poder superar la situación en la que estamos. Y voy a hacerlo leyendo dos párrafos del informe que realizó el denominado Grupo de Reflexión, un grupo de 12 personalidades, 12 sabios, presidido por Felipe González, que trabajó por encargo del Consejo Europeo y que elaboró un documento sobre qué debería hacer la propia Unión para potenciarse. Leo textualmente. Nuestras conclusiones no son tranquilizadoras ni para la Unión ni para los ciudadanos. Crisis económica global, estamos yendo a salvar a sus bancos, envejecimiento de las poblaciones que amenazan la competitividad de nuestras economías y la sostenibilidad de nuestro modelo social, presiones a la baja en costes y salarios, desafíos por el cambio climático, creciente dependencia energética, cambio hacia el este en la distribución global de la producción y el ahorro. Y por encima de todo esto están las amenazas del terrorismo, el crimen organizado y la proliferación de las armas de destrucción masiva que planean sobre nosotros. Por primera vez en la reciente historia de Europa, existe el temor generalizado de que los niños de hoy tendrán una situación menos acomodada que la generación de sus padres. Hoy vivimos en una época de inseguridad. Los expertos de este grupo creen que Europa puede tener una respuesta positiva para todos estos retos. Y dicen, todo dependerá de la capacidad de la Unión Europea para asegurar un crecimiento sólido y una cohesión interna dentro de la Unión. Para facilitar esa cohesión interna, es evidente que el liderazgo corresponde a los gobiernos, el impulso corresponde a los gobiernos, corresponde al gobierno europeo, pero todas las organizaciones, y específicamente las organizaciones económicas, tienen una responsabilidad adicional. Esa es la gran responsabilidad social que hoy tenemos todas las organizaciones. Todas, a fuerza de construir Europa, a fuerza de defender un modelo que está ligado a unos valores y un acervo cultural, estaremos defendiendo la sostenibilidad del propio estado del bienestar. Ministro, muchas gracias por permitirnos contar con tu presencia. Ya lo decía en mi parte en inglés, si hay una persona que se haya significado por su compromiso con la responsabilidad corporativa, esa eres tú. Yo creo que es vocacional y pasional, y además es muy importante que desde el Gobierno, que desde la política, desde la buena política, desde los buenos políticos, construyan buenas referencias para todos nosotros, muy especial en momentos de dificultad. Dear friends, thank you very much for your involvement with CSR and for your enthusiastic participation in this Congress. I leave my speech here. We are all eager to listen to Minister Jauregui because it's a privilege to be here and to close this Congress. Minister. Muchas gracias, José Manuel. Muchas gracias, directivos de la escuela, y muchas gracias a ustedes por haberme invitado a esta clausura
que me parece muy sugerente desde el punto de vista de las oportunidades que tenemos, en este caso responsables o expertos en comunicación y empresa, y, bueno, responsables políticos o expertos, si ustedes quieren llamarme así también, en materia de responsabilidad social corporativa. Se me ocurren varias reflexiones a propósito de este acto al escuchar las últimas palabras de José Manuel cuando él citaba el informe de los sabios europeos, que efectivamente nos proponen una provocadora reflexión sobre el futuro de Europa. El informe de los sabios es casi melodramático, ¿no? Cuando nos plantean de una manera un tanto, si quieren ustedes, caricaturesca, que el futuro de Europa es o ser un laboratorio o ser un balneario, ¿no? O seguimos siendo la Europa capaz de ser la vanguardia civilizatoria y económica del mundo, o por el contrario nos convertimos en el lugar al que todo el mundo viene, el museo o el balneario al que vienen todos los ciudadanos del resto del mundo, al lugar quizás más bello o con más cultura del planeta. Ese dilema que atraviesa toda una serie de retos claves del futuro europeo, inmigración, competitividad, sostenibilidad de sus cuentas públicas, funcionamiento de su sistema bancario, dependencia energética, envejecimiento demográfico, en fin, todo ese conjunto de retos nos plantean efectivamente algunas reflexiones sobre esta ecuación que nos trae aquí, ¿no? Comunicación y empresa, creo que esta sería una ecuación que debiéramos de abordar, y comunicación y política, que es la primera que quería proponerles, porque siento que compartimos la misma dificultad. Ustedes, que son muchos profesionalmente, están dedicados a la comunicación reputacional de las compañías o que están relacionados con la defensa de la imagen corporativa de las empresas, y nosotros que tenemos también que gestionar la comunicación de la política. Aproximándonos en primer lugar a esta ecuación, comunicación y política, uno observa las enormes dificultades con las que nos encontramos en estos tiempos nuevos que vivimos. ¿Por qué es cada vez más difícil la comunicación desde la política? Primero, porque yo aprecio personalmente, creo que ustedes compartirán conmigo, que cada vez la política gira sobre tecnicismos y sobre elementos nucleares que resultan más difíciles de ser aprendidos, de ser asumidos, de ser entendidos por la ciudadanía. Pensemos, por ejemplo, en la enorme dificultad que tiene la ciudadanía para comprender el galimatías financiero en el que está el mundo, pero también Europa, ¿no? ¿Cuántos consejos europeos han ido tomando decisiones para salvar Grecia, luego Irlanda, luego Portugal, para volver a salvar a Grecia, para articular una arquitectura que sostenga al euro, consejos europeos que deciden crear nuevos mecanismos, autoridades de control, de supervisión financiera, mecanismos de facilidad financiera al modo de un tesoro europeo? Al final, la gente no nos entiende. Hay una complejidad enorme para que seamos capaces de transmitir una comunicación que sea aprehensible, con H, por parte de los ciudadanos. Hay también, claro, una enorme dificultad para sortear las barreras de los cambios, porque seguimos siendo prisioneros de tópicos o de concepciones muy atrasadas sobre la realidad. Viendo, por ejemplo, el debate que se ha producido en España en los últimos 2 días sobre una decisión importante, como es la participación de España junto a Estados Unidos en la defensa, de la zona euro o de la Unión Europea frente a ataques, y la posibilidad de que se instalen en España determinados sistemas de defensa contra los misiles que pudieran llegar a Europa, uno observa que el tratamiento informativo de estas cosas sigue respondiendo a los viejos conceptos de la OTAN de hace
de hace 15 años, creyendo que la OTAN era una estrategia frente a Rusia o frente al mundo bipolar con que se configuró el mundo en los 50 últimos años, y ya no tiene nada que ver, porque la OTAN está ahora participando en la democracia de Libia o en la, digamos, en la defensa de la democracia occidental y de la seguridad de los europeos y de los ciudadanos de todo el mundo en Afganistán, etcétera, ¿no? Entonces, cuesta enormemente superar los arquetipos, los tópicos que son anacrónicos con relación a los problemas que abordamos. O mucho más si tenemos en cuenta incluso a veces la comunicación en la política a veces resulta extraordinariamente difícil cuando observas que no puedes transmitir toda la información de la que dispones porque puede ser contradictoria con los intereses que defiendes. Por ejemplo, ¿es conveniente a la política decirle hoy abiertamente a la ciudadanía que el crédito económico, que el funcionamiento económico de Europa está bloqueado porque no hay circuito económico y, por tanto, agudizar la falta de confianza en el futuro y que eso sea un elemento psicológico que perjudique todavía más las expectativas de crecimiento? No puedes decirlo, ¿no? De manera que la comunicación y la política tienen enormes dificultades para sortear esas y otras barreras y esas y otras dificultades que tenemos. Y la empresa le pasa algo parecido, la comunicación le pasa algo parecido, ¿no? La comunicación de la empresa ya no puede ser la que habíamos concebido anteriormente. Yo he conocido a las empresas dotadas de grandes gabinetes jurídicos y grandes gabinetes de comunicación para salvar su imagen de cualquier ataque que pudiera surgir. Y esa es la vieja concepción de la comunicación que ya no nos vale. Y creo que está un poco en la esencia y en el espíritu de la Declaración de Madrid que han aprobado ustedes en esta jornada. Claro, la comunicación tiene que ser efectivamente transparente, porque la empresa es transparente. Cuando yo era joven, las empresas guardaban celosamente sus secretos. Éramos un poco como cajas de caudales, escondíamos nuestra lista de proveedores, nuestra lista de clientes, nuestros secretos tecnológicos, nuestras formas de hacer y, bueno, eso era una necesidad para la competencia, pero eso ya no sirve. Todo el mundo nos mira, todo el mundo nos ve, las empresas son de cristal, porque la empresa o es transparente o es que oculta algo y a partir de ahí es sospechosa. Esa nueva ecuación entre la empresa y la sociedad ha surgido porque han cambiado todas las circunstancias en las que la empresa opera. La empresa opera en una sociedad que está abrasada, por así decirlo, por la red, por poner un ejemplo, ¿no? La red lo comunica todo. A mí me gusta siempre recordar que hay 6 o 7 mil millones de teléfonos móviles en el mundo que nos permiten saberlo casi todo, porque un sindicalista de Singapur o de Birmania o de Tailandia o de Perú puede comunicarse con la OIT en Ginebra y contarle que en su empresa se hacen tal cosa o tal otra. O una ONG nos puede contar, una organización del indigenismo boliviano nos puede contar que una empresa que está haciendo una explotación de hidrocarburos en una zona amazónica ha dejado aquello pues hecho una porquería. Todo se sabe, todo se puede saber y la comunicación tiene que ser verdad. Lo decía muy bien José Manuel, a mí me parece que esto es muy importante. En el marco de una empresa que está en un nuevo universo. Una empresa que no puede estar contra la sociedad, sino en la sociedad, ligada absolutamente a todo un conjunto de nuevos protagonistas que la rodean. La empresa no es una isla, la empresa está conectada con un buen número de stakeholders que configuran su nuevo universo también de comunicación. No solo, pero también. Las instituciones, los sindicatos, las organizaciones de consumidores, la prensa, la red, los líderes de opinión, las prensas salmón, todo esto que rodea a la compañía la hace de cristal. Y por eso tiene que ser transparente y de verdad. Y por eso la comunicación choca con contradicciones. Pongamos algunos ejemplos.
Estos mismos días, en una radio española, se ha estado comentando que en una empresa española a las mujeres cuando iban al baño les ponían un cartel o les obligaban a ponerse un cartel. Ha sido una noticia. Hoy mismo yo he escuchado en esa misma radio que la empresa ha salido a denunciar que eso es mentira. Pero ha sido un grandísimo debate, porque la empresa ha anunciado hoy mismo que ha tenido ruptura de pedidos, que ha habido cancelación de pedidos, mejor dicho. Y es evidente que es una circunstancia que era inexistente, desconocida hasta hace cuatro días, ¿no? En términos metafóricos lo digo. Una grandísima compañía del textil español ha tenido hace poco en la red una información sobre la existencia de una contratación, de una subcontratación de su extensísima cadena de externalización en Brasil sin condiciones laborales dignas. No las califico. Ni siquiera sé si es verdad, ni siquiera sé si la compañía lo sabía. Una empresa española, la más importante de telecomunicaciones, prácticamente al mismo tiempo que hacía una campaña de publicidad sobre una compañía que había alcanzado el ranking, el número 1 en el ranking del Dow Jones de la sostenibilidad mundial, al mismo tiempo tuvo una noticia absolutamente incomprensible para la mayoría de los ciudadanos, y es que sus 1.500 directivos máximos se iban a repartir 400 millones de euros mientras hacía un expediente de regulación para aproximadamente 6.000 trabajadores de rescisión laboral. ¿Cómo es posible desde la comunicación, cómo es posible desde la responsabilidad corporativa combinar ambas informaciones? ¿Hasta qué punto es posible compatibilizarlas? ¿Qué prima? ¿Dónde quedan los resultados de esta difícil ecuación entre comunicación, transparencia, verdad y responsabilidad social de la que hablamos? A mí todo este debate me lleva un poco a plantearles con toda franqueza que a veces dudo de si los impulsos que fomentan la cultura de la responsabilidad social corporativa son verdaderamente impulsos que están haciendo que progresemos en esta nueva cultura. A veces lo dudo. Llevamos ya casi 10 años con con este debate, con un montón de políticas, de prácticas. En España se han hecho cosas muy interesantes, en muchas partes de Europa también. La pregunta que creo que tenemos que hacernos es si efectivamente las razones, digamos, o las fuerzas del mercado nos permiten que esos impulsos avancen o no. Porque al mismo tiempo, repito, que se produce esta noticia en esta gran compañía, la noticia pasa. Vivimos en un mundo en el que las noticias son tantas, hay tantos millones de pulsiones informativas cada segundo que todo se va diluyendo. No se sabe si realmente esta vulnerabilidad de la empresa ante la sociedad, por su reputación, es realmente algo que impulsa a tener prácticas más sostenibles, más responsables, de mejor dignidad laboral, de máxima transparencia con los accionistas. A veces dudo, porque todo va tan rápido y no tenemos del todo calibrado si los esfuerzos en RSE de las empresas, si los esfuerzos de reputación corporativa o de comunicación, etcétera, que a veces son costosos económicamente, producen resultados. Y esto también es una ecuación que hay que mirar, porque tiene lógica que el empresario, el consejo de administración, pregunte si los esfuerzos en reputación, en responsabilidad, etcétera, van generando resultados positivos. Sabemos que esos esfuerzos evitan males mayores. Hasta ahí sí que sabemos. Sabemos que gran parte de la motivación del impulso de la RSE, genéricamente hablando, se motiva, se explica porque evita males mayores. Lo que llamaríamos la sanción de los mercados, de los consumidores, de la reputación. Esto preocupa mucho. Pero que produzca resultados en positivo, en la cuenta de resultados, en la mejora del consumo, etcétera, esas políticas no está probado y es importante para tener un impulso en esta medida. Este es uno de los debates claves que en una asamblea como esta, en un congreso como este, tenemos que plantearnos. Tenemos que plantearnos la fuerza de la información desde el punto de vista de lo que es el futuro de la responsabilidad social.
Y en ese sentido yo creo que hay que acabar concluyendo que no pueden ser que las fuerzas del mercado, por así decirlo, la mano invisible que solíamos decir, la desregulación, el no hacer nada, el laissez-faire que decíamos en los tiempos pasados, sea el camino para que esta cultura de la empresa responsable y sostenible avance. Yo creo que hay que hacer más cosas. Desde luego lo que ustedes hacen está bien, es importante. La existencia de departamentos de comunicación, de reputación corporativa, esta cultura de que la comunicación sea verdad, que la transparencia implique responsabilidad social, a mí me parece clave. Pero creo que también los demás, todos, los poderes públicos, el discurso político, las políticas de fomento, los estímulos a las compañías para que sean premiadas por estos esfuerzos, los consumidores, los medios de comunicación, en fin, que todo el entramado que rodea a la empresa y a las políticas que acompañan la responsabilidad social también impulsen y avancen. Si no, probablemente avanzaremos muy despacio. O, seguramente, si no, el mercado nos llevará a resultados que no queremos. Ya lo decía Jospin, no se trata de que cuestionemos la economía de mercado, es evidente que no hay otra, pero no queremos una sociedad de mercado, no, queremos construir la sociedad nosotros. Y yo por eso termino ligando con la política. Yo creo que la sociedad tenemos que articularla nosotros, entre todos, la política con mayúsculas, la regulación de los mercados financieros, la ordenación del peso monetario, la organización del comercio mundial, tantas cosas que están pendientes de hacer y que están casi siempre en mesas supranacionales, en debates donde no hay organismos potentes para poder tomar esas decisiones, ¿no? Pero en todo caso, como digo, a su trabajo, al esfuerzo que ustedes hacen, hay que acompañarle efectivamente no solamente medidas y estímulos, sino también un discurso político. En Pittsburgh, en la primera o en la segunda reunión del G20, se hicieron unas declaraciones muy ampulosas, muy potentes, sobre la nueva ordenación de la economía del mundo. Sarkozy llegó a hablar de que había que refundar el capitalismo, pero sin llegar a refundarlo, sí se establecieron algunas reivindicaciones sobre la forma del ser de la empresa. Y se hablaba de responsabilidad social de la empresa en la declaración de Pittsburgh. Se hablaba de que necesitábamos empresas que sean responsables en el núcleo mismo del negocio, porque las entidades financieras habían fallado en lo más principal. No es que no hubieran sido responsables socialmente, es que no habían sido responsables ni siquiera en el núcleo elemental de su propia actividad. Y esa apelación ha quedado un poco en el vacío. Mis palabras no pueden ser más que para recordar que tenemos todavía mucha tarea pendiente, ustedes y desde luego también nosotros. Muchas gracias. No, yo creo que después de estas palabras que nos ha dedicado el ministro, nos deben servir de acicate para, aparte de lo que hemos debatido estos días, replantearnos y enfocarnos nuestro futuro como comunicadores, como pertenecientes a instituciones o a empresas, con esta visión de construir un más allá que sea positivo en un entorno actual donde a veces el día a día nos lleva a ser un poco pesimistas. Creo que como comunicadores debemos poner por delante la bandera del positivismo y de ir hacia adelante con otra mentalidad. Simplemente damos por cerrado el Congreso, esperemos que realmente sea una semilla y que nos encontremos con nuestros compañeros internacionales en otros foros para seguir avanzando y trabajando en hacer de nuestra Declaración de Madrid una realidad que podamos contrastar. Gracias a todos, que tengáis un buen día y un buen regreso.